Bueno, buenas noches a todos. Gracias por estar aquí, acompañarnos. En mi caso, en representación de las ediciones La Gota de Agua y en el nombre de Orlando también, que supongo que les dará las gracias igualmente. Me alegra muchísimo que estén ustedes aquí. Es un auditorio de lujo el que tenemos. Todos son personas realmente amigos, conocidos, pero sobre todo personas que se han desarrollado en este mismo campo, de ahí el interés por la cultura. Tenemos también algunos de los colaboradores del número que vamos a presentar, y en especial quiero mencionar a Bill Simmons, que ha venido desde Tampa, ¿verdad? Bueno, no, Bradenton. Oh. Pero por allá, ¿verdad? Por allá, sí. Que ha subido hasta acá o bajado, no sé cómo sería subir, imagino. Bajar. Bueno. Ah, bueno, sí, bueno, ok, cruzar. Entonces, para llegar hasta acá, si es que, y hay otros amigos acá, bueno, todos son amigos, les doy las gracias por acompañarnos. Estamos de celebración porque ya vamos por el 6º número del dossier, y esto ha sido una labor que me gusta recordar que en el principio fueron muchos los que nos alentaron, pero asimismo fueron muchas las voces que nos desalentaron. Eso no se puede en Miami, no sé qué, la gente no le interesa, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo interesante es que no solo contamos con las figuras de primera línea para hacer este dossier, sino que además tenemos a críticos importantes de diversos, que no son únicamente cubanos, que están escribiendo sobre estos autores. Así es que, como nosotros queremos llevar constancia en cada número de lo que ya hemos hecho, agregamos aquí las portadas de los que ya han aparecido. Claro, en la medida en que aumenten, vamos a tener que reducir el tamaño de las imágenes para que quepan, y ya después veremos qué hacemos. Pero bueno, ya vamos por el 6º número. Gracias en primer lugar a Orlando, que nos ha permitido contar con una figura de primer orden para hablar de él o de esa figura. Y en segundo lugar, a los que han colaborado con el número y nos han hecho posible que el número salga. Tenemos todo tipo de firmas, artículos de diversos ángulos, cosas muy interesantes. Así es que les pedimos, por supuesto, los colaboradores recibirán al menos 2 ejemplares, ¿no?, del número, porque es lo menos que podemos hacer. Pero lo que les pedimos es que, bueno, al margen de los 2 ejemplares, que compren a la librería, que les compren un número y se lo regalen a un primo, a un hermano, a alguien, ¿no? Y por supuesto a los demás les pedimos que nos apoyen, porque esto es verdaderamente, y no quiero darme con esto ningún autobombo, porque esto es como respirar, digamos, o ventilar, como me corrigió un profesor de medicina hace muchos años. Dice, no, respirar es a través de las células, uno ventila. Así que esto es como ventilar, ¿no? Inhalar y exhalar. Esto se hace por amor al arte, porque de aquí no hay más provecho que la satisfacción de cumplir con algo que debemos hacer y apenas recuperar algo de lo que invertimos en esto. Y yo quiero darle las gracias en especial a Kurt Findeisen, que no siendo cubano, presta su tiempo, su atención y su cariño a lo cubano. Y por lo tanto creo que merece doblemente que le reconozcamos, ¿no?, ese tipo de amor, ¿no? Es un poco como aplatanarse, ¿no? Que alguien usaba la palabra, creo que fue Carlos, ¿no?, antes, y es una palabra que me parece, sí, cuando uno se aplatana, es decir, cuando uno se realmente lo que no es de uno pasa a ser tan de uno como cualquier otra cosa, ¿no? Entonces yo no quiero acaparar toda la presentación, sino darle la oportunidad a Orlando que hable de su propia experiencia, de sus impresiones, etcétera, etcétera, y luego pues podemos conversar acerca de quizás del índice que compone para ver los trabajos, etcétera, etcétera, y a partir de ahí establecer un diálogo si les parece.
¿no? Está Prat Sariol también, que no quería olvidar, que también es uno de los que ha contribuido al número. Orlando. Bueno, primero, desde luego, darle las enormes gracias a Rolando y a Gota de Agua por este obsequio. Es un regalo de amor, como él dice efectivamente. Yo hasta ahora, en este momento, que el mes que viene cumplo 80 años, todavía cuando veo estas cosas mías publicadas me quedo así como un niño, pues como diciendo, qué bien, acabo de sacar unas cosas. Todavía no me ensarrojo porque tengo un problema pero sí lo haría, ¿no? Pero me sorprende que alguien todavía se ocupe de estas cosas. Me sorprende que alguien se ocupe de mis cosas. No me lo creo, vaya. Digo, ¿por qué? Simplemente porque uno se sienta y hace estas cosas y escribe y va saliendo. Hay amigos que escriben muchísimo y no paran, como Matías, que tiene esa enfermedad de escritor que todos los días me decía Yara, no para este señor de escribir y escribir. Como todos los amigos, aquí todas las caras son conocidas, todos son mis amigos, me gusta, me siento bien, estoy cómodo. Y se los agradezco muchísimo, porque para venir aquí un miércoles por la tarde, y en agosto, qué calor, y estacionar por aquí, parquear por estos lugares, en fin, se los agradezco muchísimo, pero sé que lo hacen por cariño al arte y a mi persona. Se los agradezco muchísimo. Y vuelvo a la sorpresa. Efectivamente estoy muy sorprendido que La Gota de Agua, los Cadelos Demográficos Ediciones, La Gota de Agua me dedique un cuaderno. Porque aquí hay gente de mucho valor. La gente de mucho valor. Y sobre todo, cuando abro esto y veo que los colaboradores que escriben sobre mí son gente muy importante. Estos colaboradores vuelvo a sorprenderme y vuelvo a sentirme satisfechísimo, digo yo. ¿Pero por qué? ¿Cómo? ¿Cómo sé? Joaquín Badajoz, que acabo de verlo, ¿dónde anda Joaquín? Míralo ahí atrás. No, ¿verdad? Galvez es el que está. No, Joaquín Galvez, digo yo. Badajoz porque estaba aquí el primero, que estaba aquí en el orden este. Joaquín Galvez, que es un buen amigo, y entonces que tiene un artículo aquí. Está también un profesor de Costa Rica, muy bueno, un chino, estupendo, Jorge Chen Chan, que ha escrito cosas muy buenas. No, pero no está aquí, ¿no? No está aquí. No, que dice está el espíritu que está aquí. Olimpia González Domínguez, Yara González Montes, Matías Montes, Rolando, José, Pepe Prat Sariol y William Simmons, que ha venido, como saben, de Bradenton hasta aquí y se ha llegado hasta aquí a acompañarnos. Es decir, me sorprende, se los agradezco enormemente, el hecho de tener una horita. Nunca he pensado, y muchas veces me lo hacen ver aquí o me lo hacen pensar, ¿verdad? Y me ponen donde debo estar, como todo el mundo debe estar. ¿Quién eres tú? ¿Qué haces? Entonces me rebajan y yo me siento, aquí es donde me toca, aquí. Me tocó aquí, como decía Carlos Fuentes, en la región más transparente del aire. Me tocó aquí en Miami, que he disfrutado mucho de Miami. Tengo 80 años y he disfrutado de Miami. Hay gente que se queja de Miami. Yo no me quejo de Miami. Quejarme de Miami es quejarme de mis compatriotas que están aquí, de la ideología que cada uno de nosotros tiene, que es la misma mía. Es decir, esta lucha que hemos tenido, yo de los años 60 que salí de Cuba, en un barco, el otro día Joaquín, ¿cómo se llama? Emilio Cueto, habló sobre los barcos en Cuba.
Y yo le decía que yo salí en el Covadonga en el año 60, un año antes de que salieran los curas, las monjas en el Covadonga, que salió de Cuba. Nos echaron. Nos echaron, claro. A mí casi también, pero bueno, yo salí más o menos corriendo. Entonces, dije yo, ya del año 60, salir de allá y estar en el exilio tantos años, me parece mentira. No lo creo, esa es otra sorpresa. ¿Cómo es posible? Entonces, ¿qué sucede? Que en este cuaderno han tenido a bien Rolando y Kurt, a quien les agradezco mucho, porque Kurt se ha tomado muchísimo trabajo, lo sé, porque hemos hablado por teléfono, en estas fotos que me pidieron, y de pasarlas, retocarlas, que quedaran bien, etcétera. Ha trabajado mucho en esto. Y entonces, hay fotografías mías aquí de niño, de la mano de... Yo vestido de cowboy, porque todos los cubanos, los niños nos vestían de cowboy. O de marinero. O de marinerito, sí. Entonces, pero aquí estoy yo de cowboy, chiquitito, aquí. Muy curioso. Yo que viví en Camagüey, no me vestían de cowboy, sino de marinero. Curioso, ¿no? Donde había tanta vaca y tanta cosa, se supone que lo vistieran uno de cowboy. Pero no había mar, exactamente. Entonces, pero no, marinero en tierra, ¿no? Pues sí, ¿no? Aquí estamos. Hasta hay una foto interesantísima que yo tenía, se las di a ellos para que vieran. Dije, me la guardan bien, ¿no? ¿Me la guardaste bien? Ah, bueno. Entonces, esta foto con un grupo de la cuadra, de amigos del barrio, que aparece y dice de año viejo y año nuevo, y el año viejo dice 1949. Sí, una foto, digo, uy, Dios mío, qué viejo, claro, ya empezamos por decir que cumplo el mes que viene 80, no digo yo, he visto muchas cosas. Entonces, y una foto aquí, no está mal esta foto, esto es de Wenceslao, que hizo una entrevista y que aparece en YouTube, ¿no? Sí, claro. Hay una entrevista, esta foto, y entonces Rolando ha tenido bien hacer una entrevista y hablamos de poesía, de lo que yo creo que es la poesía, así, una serie de boberías, como dice. Y entonces ahí aparece, y es una revista, una cosa larga. Me escribió, quien me mandó una nota fue el editor de Verbum, Pío Serrano. Me mandó una nota larga y dice, he visto esta entrevista y mándese, gracias Orlando por todo lo que... ¿Qué hora y 15 minutos, no sé qué, me has hecho pasar? Has hablado de tu poesía, él le ha hecho unas preguntas, tú viste, te la mandó a ti también, sí, ¿no? Entonces, ha sido estupendo ver cómo la gente responde todavía a estas cosas y a la poesía. Yo, efectivamente, estoy un poco dolido a mis 80, porque no es lo que en cierta manera uno espera de la poesía, ¿no? Y alrededor. No. Esta es una época de novelistas. Y los poetas, los que nos enfrescamos en esto, siempre dicen, yo no puedo escribir novela, lo siento, no puedo, no he llegado a eso. Pero es una época de novelistas, no es de poetas. A lo mejor de aquí a 20, 30, 40 años alguien se siente y empieza a leer poesía y tal, y dice, fíjate qué bien, este exiliado cubano de Miami hizo esta cosa y tal y cual. No, yo no. Pero es decir, que agradezco muchísimo a todos estos que han escrito algo sobre mí. Y lo que vamos a hacer es simplemente, he traído unas cositas últimas, quizás, de algunos poemas, una variedad de cosas. De los últimos poemas. No les voy a hacer mucho, no les voy a fastidiar demasiado. Simplemente voy a leerles algo para que vean un poco el criterio mío de lo que es poesía, ¿verdad? Lo que yo creo que es poesía. Y, por ejemplo, voy a empezar por algo que el otro día le mencionaba a un amigo, creo que fue a Matías y Ayara, estábamos hablando. Hay una cosa que voy a publicar, todavía no se ha publicado, que lleva un título. Esto es un título doble, y esto es un poema que empezaría a ser el libro. Se llama Punto de Partida. Este punto de partida, como lo verán ustedes por el poema, tiene un doble sentido. Punto de partida es comienzo, pero es fin. Ven ustedes ese doblaje, partida y punto de partida.
Y el otro día estaba leyendo algo sobre Rocío Jurado, que canta una canción, que desde el punto de partida, no sé qué. Digo, mira, no, debía yo para tenerla a ella detrás de Rocío Jurado cantando punto de partida. Pero bueno, este poema es lo último que creo que he escrito. Me dice el crítico, no expliques el poema. Es verdad, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Pero vuelvo a cometer el error después, no sé, no importa. El punto empieza y se duplica y bufa más allá de la manada como un toro fijo entre el fin que se avecina y la estocada. Nada es ya cerca ni muy lejos. Ni el tierno amar, ni el fuego que nos quema el alma llena de cuchillos y senderos. El punto se diluye el fin del día. Cuando el sol en alto avienta y la noche oscura se ilumina nuestra espalda. El punto es de llegada y de salida. Y culmina cuando el aire sin soplar despide al viento y se encrespa y se eterniza una y otra vez, sin prisa, cuando se abre al sueño y canta, igual que cuando seria y sigilosamente calla. Bueno, eso comenzaría ese libro. Otro de los poemas que he escrito no hace mucho tampoco, y se lo dedico aquí a dos amigos argentinos que están aquí, a Diana y a Carlos. Le dedico este poema porque esto se llama, yo lo he dicho algunas veces, yo tuve la suerte, he tenido mucha suerte, gracias a Dios, de tener amigos como ustedes, y he tenido mucha suerte de tener profesores como lo tuve en Texas a Jorge Luis Borges. Y entonces este poema está dedicado a él, que tiene un ensordio de arriba, dice al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas, dice arriba, Jorge Luis Borges en El Hacedor. Y yo lo recuerdo. Fue en fecha ya remota, con seña y sol tejano. Borges andaba con madre y sombra a cuestas. Yo de paso a un tiempo en caminos que a la vez se andaban, saldando cuenta por la misma ruta, andando palabra con palabra tras la palabra entera, una y otra orillas del brazo en su corriente, balbuciente entre canciones conocidas, desfilando por calles de puentes y bajadas. Y Borges, haciendo de las suyas en rincones y cancelas, robando piruetas, acertijos, calendarios, limas, umbrales, atlas, coplas, clavos, con libro y con bastón entre las flores y los cactus, los lupinos, la alfombra aquella azul del ultramú florido y su mirada huida por el polvo del camino. Palabra otra vez con la palabra a punto de ser dicha en la cuesta ya empinada como un mundo, que era ver, mirar de nuevo en las estrías, espacios, metiéndose en los ojos míos por los suyos, ojos que no ven ya nada y lo ven todo, ojos suyos que ven más que los ojos todos, y en su pupila crisantemos y cielos destapados, y en lo alto la torre de los libros, y Borges subido y una y otra vez a sus alturas, llenando con su risa los pasillos, cruzando parques y cancelas, metiendo picas por las fuentes, con su andar surcado de palabras, solo. Fue la fecha de ese día, una igual con que marca el sol tejano, y Borges sin ver, viéndolo todo desde dentro, pisando los pasillos, tuteándonos sin palabras ya por algún verso, poniendo a salvo el alma entre cuartillas, sembrando el universo entero de poemas, con letras y dones por todas las ciudades, y un azar sin muros, daña ni penumbras, ritos, sueños, y la violeta aquella sigilosa en las páginas de un libro. Y abajo digo al maestro en el recuerdo
de nuestro encuentro en la Universidad de Texas. Siempre me ha gustado estudiar un poco y ver por qué se hacen los poemas, de dónde salen los poemas, por qué uno usa las palabras, etcétera, etcétera. Hay un par de poemas que se llama Entrada del poema y salida del poema. Entrada del poema dice así, y aquellos que escribimos más o menos nos damos cuenta. Se ha colado el sol con agua y viento por las ramas y deja desbordar el suelo ya mojado con sus hojas. Un mundo suelto luego para tiernas carnes, un pino, un roble, una palmera que da igual para la fiesta. Y el aire vuelto a ser de nuevo con las fichas al tablero, con sus reyes, damas, torres y alfiles por sus cuadros. El juego circular en que tramitan dóciles miradas, fieles las astucias, los dimes y diretes todos, que cabalgan como un dios que se ha prendido con panes, peces, agua y vino a hacer milagros en la página vacía, a mirar cómo se filtra y cuela con el Padre, un Hijo, una cruz, el Verbo entero. Y salida del poema. Salir al aire, entrar por él al borde del suicidio, brotar más tarde intacto cuando el sol retosa con la sombra recortado manso por la acera. Es todo un juego de bordar caricias con las letras, de pintar sencillamente el suelo en su fugaz partida. El poema luego, serio, erguido en el camino, cubierto por los bordes, entre surcos y piruetas. El poema en cuerpo y alma echado en la blancura, sin que puncen las estrofas, sin que rielen punto o coma, sin que salgan a contar las pausas y las rimas, solo, puntual en toda su hermosura. Poema entero, saltando por los ojos, subiendo despacio por la ruta que el aire del principio le ha dejado. El poema exacto tirado por la borda, con su cara reposada en la sabia, tierna y colorida desnudez del vuelo. A veces uno juega también en la poesía, y esto son cosas muy recientes. Por ejemplo, juego. Yo le dije una vez a Rolando, le dije, mire, uno juego, esto hay que publicarlo, no está publicado todavía. ¿No? Por ejemplo, jueguitos, vamos a jugar a los meses. Enero es ver pasar de golpe unos cariños. Febrero es admitir que nunca fueron verdaderos. Marzo luego es apuntar al cielo raso y abril es sentir y oler que mayo viene. Junio es conocer que existen centros como Julio que pacientemente espera. Agosto llega luego solo, sin motivos, y septiembre echado le acompaña rastra de esa edad que no desea más octubres. Noviembre, al fin, es verlo todo en alto, con diciembre que con sueño y cascabeles cierra entre abrazos y sonrisas la jornada. Que simplemente son juegos de meses. Y si quiero jugar con los números, 1 huele a poco usado, 2 no suena a buena compañía, 3 tiene trastienda en su figura, y 4 por montes y montañas llega con la Biblia bajo el brazo, 5 cuenta con los dedos, y 6 paciente lo aguanta todo. Más tarde el 7 cuelga velas para alderlas por los templos. Un 8 van las vírgenes de fiesta rezando por ser 9 sus novenas. 10 sin prisa apunta a la salida. Y 11 se mira en el espejo para hacer su apostolado en 12. Son simples juegos que uno quiere hacer. A veces uno dice, bueno, ya basta de estas cosas, es buena jugar con esta. Ahora estoy haciendo uno no terminado, que son las calles de Madrid. Madrid me encanta. Entonces Madrid tiene unas calles que para hacer
Estos poemas son fabulosos, todavía esto no está terminado. Les voy a avanzar algo que no está terminado. Mire, las calles de Madrid andan sin tino y sin acierto a bailar la historia. Se mueven del punto cero al sol, que ni abre o cierra puertas y sube de Mayor hasta el oriente más cercano y serio por un arenal se empina. Los santos luego se nos mueven en picada. Uno, San Bernardo, escapa al norte dejando San Domingo entre portales, a par de Santa Engracia que circula fingiendo bulevares. No sigo, pero estoy trabajando. Si ustedes conocen Madrid, se van dando cuenta que uno va caminando por esas calles y va entrando y haciendo cosas. En fin, nada. Vas a preservar el callejero porque como lo están cambiando todo, pues vas además claro, va a ser una claro, cosa. Y además están quitando todos los nombres de las cosas de Franco y cambiando. Y Franco también, así es que por eso digo. Ahora, hay algo que... A ver, ¿dónde está esto? Esto no sé, lo digo, esto lo dije. No, porque eso lo tienes en el Walt Whitman. No, que vayan al YouTube y que vean eso porque ya ahí lo recitan. Le entrevisté una cosa que es el poeta Walt Whitman. Walt se sienta a cavilar sobre sí mismo. Y nos habla de Walt Whitman, etcétera, etcétera. Que después no van al YouTube. No, y tienen que comprar esto para que vean la cosa. Sí. Hay algo... Este se los quiero decir porque no sé, tiene algo interesante, yo lo mencioné también aquí. Esto, ¿qué es el espejo? Esto se llama el espejo, entonces a mí me gusta, tiene algo que interesante, digo para mí, a lo mejor para ustedes, ay, qué basura. Alguien porque yo viviera tuvo vida, para que yo hablara echó afuera su palabra. Alguien para que yo diera el primer paso pisó a su tiempo el suyo y cruzó antes el mar que yo crucé también un día. Antes, ese alguien vio la luz que ahora yo miro. Las tardes y las noches que se apagan igual que yo, las vio alguien primero. Alguien antes bebió el aire que respiro y soñó el sueño igual al que yo sueño. Alguien para que yo sea quien soy ahora, cruzó las mismas calles y dejó su despedida ante un espejo igual que el que hoy refleja el mismo rostro que me mira desde lejos. Esto es simplemente otro juego, me parece, el juego del espejo y tal y cual. Y termino con algo que mencioné antes, no sé si no mencioné esto, estaba haciendo una cosa. Dos cosas que uno siempre se plantea, sobre todo cuando uno llega ya a cierta edad, que es el concepto del todo y la nada. La nada y el todo, esta es la nada. Este se lo dediqué, por cierto, a José Prats Ariol, a Maruche y Ariadna, está dedicado en este libro. La nada. Y dice, antes del todo, Dios creó la nada. En su altura singular, algo como un hueco se agitaba y se hacía grueso y más intenso a medida que el espacio se fundía por la oscura. Y su centro, lo que aún no era un algo entero del quizás y del acaso, repleto de acuerdo y desacuerdo, de ciencia y de inconsciencia, lleno hasta su fondo de armonía no escuchada todavía, de una realidad desatendida, de una idea que flotaba en lo imposible entre aquello pasajero y el quizás resucitado. Allí donde el milagro no estaba entre sus planes y lo humano saltaba entre confín y lejanía. Porque el todo surgió de la costilla izquierda de la nada, por el dedo aquel de Dios, tocando el otro dedo del vacío. Si la nada, figura de decirle que es la nada, quién sabe qué es aquello. Y luego está el todo. El todo dice,
El todo cubre y cunde como techo de la aurora. Sale por uno y otro lado del lado de las cosas, desde un centro en medio de aquello y esto de la historia. El todo brota del verbo hacer y también de la palabra ahora, y se agolpa y se amotina entre lo visto y lo sentido, entre el vasto serlo siempre y aquel resto del acaso, por las cosas que se afanan en ser la cosa misma y lo que es ya asunto y lo visto y vuelto a ver entre las manos. El todo es hecho y contrahecho, es parte del estar, ya fijo, en la punta del paso de las horas, y el sumo del hoy día es tierra y fuego limpio un tiempo, y agua y sol y viento, y aquello que nos queda en medio de los ojos, lo que vale y también lo que más brilla, y crece al correr de un sueño y de otro sueño, de una y otra idea, del azar acariciante que ha quedado entre las ramas, y se empina, encarama y se eterniza en los rincones, fiera, crudamente, hasta atarse de un golpe con la nada. En fin, esos son algunos de los poemas así, más o menos. Estos no son muy últimos, están en este librito, sino aquellos los he leído, hay otras cosas, pero nada. Hasta aquí no les quiero avasallar con esta cosa de poesía. Simplemente darles de nuevo las gracias por estar aquí, por acompañarnos. A Rolando, a Kirk, muchísimas gracias por este dossier, que dice tantas cosas que yo leí, digo yo, caramba, ¿cómo dice? Qué interesante, qué bueno, qué bueno. Siemens habló de un poema mío en prosa, ¿verdad? Aquí, que es, sobre todo, el poema que nadie lee. Yo siempre, a mí me han dejado, Dios mío, todo el mundo escribe poesía y de pronto hay un poema que nadie, un libro que nadie lee, que está ahí. Entonces yo hablo de ese pobre poema. Es como un niño, yo los veo como hijos, ¿no? Un niñito así, dice, ¿qué le pasa a ese poema que nadie toca, que nadie lee? ¿Qué le pasa? ¿Qué se hace? ¿Qué pasa con él? Entonces simplemente hay una cosa que el profesor Siemens usó para hablar de mí, se lo agradezco mucho, muy interesante porque no me veía. Es decir, gracias de nuevo por todo, simplemente díganme ahora cosas, díganos a Rolando y a mí lo que quieran. Antes de que nos digan cosas, yo quería, primero que todo, corregir una pifia, y es el hecho de que no mencioné al principio a Susana, a Carlos y a la librería Altamira, que siempre nos acogen con el mismo calor, con el mismo cariño. Y yo siento que en Miami, yo no vivo aquí, pero yo siento que en Miami, a pesar de que tantos cubanos aquí, yo pienso que este sitio de venezolanos es realmente uno de los lugares donde mejor acogida tenemos los cubanos del exilio. Y eso hay que agradecerlo y ponerlo en Quiero letras hacer altas. otro agradecimiento también, antes que siga Rolando, que acaba de entrar un buen amigo, que es el cónsul de España aquí, Cándido Creis, que es un buen amigo de todos los cubanos, amigo de las letras, amigo de la poesía. Bueno, estoy esperando, porque lo voy a poner en nuestro Facebook consular, ese poema de las calles de Madrid, que nos ha salido a muy poco. No lo termino, te lo dedico a ti, Cándido, te lo voy a dedicar cuando termine las calles de Madrid, porque es largo. Tengo desde luego, tengo un mapa de Madrid abierto, porque no me recuerdo todas las calles, sé las que he pasado, porque a mí ya no puedo caminar por el problema mío de la espalda, pero yo caminaba muchísimo, yo era un gran trotador, he caminado a Madrid de punta a cabo. ¿Por qué? He vivido en Madrid mucho tiempo, entonces era para ver las calles, y uno se va empapando en Madrid de, ay, aquí hay una placa, aquí vivió Antonio Machado, uy, aquí una placa, aquí donde estuvo enterrado Larra. Es decir, era increíble, esas sorpresas me encantan de Madrid. Y caminaba, mis hijos cuando yo voy, he ido allá, decía, papá, no camine tanto. Y Dios me ha castigado por ser poeta.
me ha castigado y me ha dicho, ahora no vas a caminar, ahora no puedo caminar demasiado, ahora tengo que andar con un andador de vez en cuando por el problema de la espalda. Pero bueno, muchas gracias, Cándido. Es que Madrid es caminable. Madrid es caminable. Invita a caminar. Madrid es caminable, sí, señor. Creo que José Abreu Felipe, que está aquí, es el que me ha dicho en una entrevista hace poco, me ha dicho que él no extraña La Habana, que lo que extraña es justamente Madrid, algo así, ¿no? Y yo lo entiendo, porque es que realmente Madrid, además es una ciudad querible, ¿no? Una ciudad que se deja querer y, en fin. Yo quería añadir pocas cosas antes de que realmente darles la palabra. Y es que Orlando mencionaba que el entusiasmo generaba entusiasmo o algo así. Y yo estaba viendo entre la concurrencia que hay al menos una docena de poetas. Y es muy interesante esto porque me parece que no, que es cómo reciben los poetas que están aquí, digamos, la poesía de este otro caballero que acabamos de presentar. Así es que ya oiremos sobre eso. Yo voy a añadir algo a lo que dije al principio sobre la experiencia de hacer estos dossiers. Y es que entre los que ya hemos hecho, por supuesto hay uno, el primero fue dedicado a Zoe Valdés, el segundo fue dedicado a Montejo, el tercero fue el que dedicamos a Julio Matas, el difunto Julio Matas, el cuarto es el que dedicamos a José y el quinto a Mireya Robles, que por cierto se excusó porque no podía estar, ella vive cerca, pero tiene problemas de locomoción y demás. Una de las cosas que para mí ha sido muy interesante haciendo estos dossiers es que no solo la parte de la entrevista, porque siempre hay una entrevista, una o dos. Idealmente había una entrevista de algunos años y una más reciente, ¿no? Para situarla entre ese paréntesis. Pero además de los puntos de vista de los distintos colaboradores, etcétera, las fotos y lo que dicen las fotos, ¿verdad? Y ese encuentro con, por ejemplo, con Abreu, con Matías, etcétera, para hablar de las fotos que se van a publicar y lo que significaron para ellos esas fotos en su momento y lo que significan ahora dentro del dossier. Y realmente es enriquecedor, es una experiencia tan enriquecedora porque en algunos casos somos amigos, pero en otros casos no lo somos. Por ejemplo, Julio Matas lo llegué a conocer bien a través del dossier, es decir, haciendo el dossier llegué a conocer a Julio Matas. Yo lo conocía como profesor, éramos colegas, etcétera, pero no más de eso. Pero haciendo el dossier llegué a conocer a un Julio Matas, pero de un calado como ser humano increíble, ¿no? Y entonces ahí están también las experiencias del exilio, ¿no? Y comparar esas experiencias individuales nuestras, pero que también son colectivas y cada uno las registra de una manera diferente. Luego, a esta serie del dossier corresponde una nueva serie que son entrevistas grabadas que hemos ido haciendo y ya tenemos tres, una con Ángel Cuadra, tenemos una con José, la tercera es con Orlando, me olvidaba de ti porque te tengo aquí al lado, y la próxima va a ser justamente la que vamos a hacer a Matías, es decir, que vamos cotejando como una especie de ficha, ¿no? O de fichero más bien, estas dos cosas, ¿no? Los dossiers y las entrevistas grabadas, y ahí vamos a seguir incorporándolo hasta que Dios quiera acompañarnos, ¿no? Porque me parece que además de que estas revistas circulan en muchas partes, porque nos la solicitan, ya sea comprándola o simplemente pidiéndonos que se las hagamos llegar, realmente está en muchas partes, de Harvard a Austria, Australia, etcétera, etcétera. Y creo que va a ser una fuente importantísima, un referente importantísimo para las nuevas generaciones de cubanos y de todos aquellos que se interesen por seguir la historia de la literatura, porque además de las figuras que constituyen, digamos, el eje del dossier, están también los críticos que se interesan por esta figura. Así es que eso quería añadirlo porque al principio debía decirlo y se me pasó. Ahora, por cierto, que hay fotos aquí que yo les digo, hay sorpresas. Compren el dossier porque, no por mí lo que dice, sino hay fotos. En Anacol aparecen muchos de los que están aquí. Hay fotos
aquí estoy No, con... no le vamos- con no le la- vamos- no le vamos a no le decir. vamos a decir, no. Hay que fotos que aparece... Claro, aquí hay unas fotos con Labrador Ruiz, hay fotos como la que me hizo, que sale de aquí, como dice esta caricatura de Roseñada, que es muy buena. Me la hice una vez que me entregaron, en paz descanse, Pepito Sánchez Budi, aquel personaje Sánchez Budi hizo una vez, pero hace muchísimos años antes. Ahora soy nada, pero antes era mucho menos. Era yo. Entonces, hace muchísimo tiempo, me hizo Sánchez Budi un homenaje. Y digo, ¿de cuándo? Dice, vamos a hacerte un homenaje. ¿Te acuerdas que él le hacía homenaje a todo el mundo? Y entonces me hizo un homenaje en el cual estuvo Roseñada, ¿verdad? En ese homenaje. Y Roseñada me vio. Entonces, a la foto esta que sacó Roseñada para hacer esta caricatura, está aquí. Estoy con, bueno, fue en alguna gente, estaba Labrador Ruiz, aquí hay fotos de algunas personas que yo conocí, Mario Parajón, en paz descanse. Rita, una Rita. No diga, pero dijiste que no dijera. No, pero lo otro no, es Rita nada más. Y aquí, bueno, mi uva, y amigos, está y hay Matías, otros, y está hay todo el mundo. montones de otras personas que aparecen aquí que nos han tomado fotos. Y entonces él la ha puesto aquí. Yo creo que es para vender, yo creo. ¿Sabes? José, tú sabes, yo creo que lo hace con motivo de vender y eso. Y entonces salen aquí, pero hay fotos muy queridas mías que aparezco con grandes personajes. Fíjese que hay una foto que aparezco yo en Holanda en 1965, un pueblito que se llama Nijmegen. Y aparezco yo al lado, figúrese usted, yo tenía 21, 22 años, y aparezco nada menos al lado de Marcel Bataillon. En un congreso hispanista. Está Marcel Bataillon, estoy yo, está don Ángel Rosenblatt, está aquí, y está la argentina Ana María Barrenechea, que ha escrito un libro sobre Borges y todo esto, y otros personajes que no me acuerdo. Así que eso es entrañable, esto es muy bonito. Gracias, muchachos. Sí, te lo agradezco. Por supuesto. Sí. Mira, dale las gracias a Kurt, que ha tenido que reconstruir una cantidad de fotografías que no había manera. Yo decía, eso no sale. Y realmente es una labor ahí de que, bueno, tú te encargas de eso. Yo no puedo, pero de verdad que... Sí. Mira Ángel ahí, mira Ángel que viene. Sí, ya lo veo, lo vi, sí, claro que lo vi, mira, mil veces. Es decir, aquí hay fotos increíbles y nada. Bueno, déjalos que dejémoslo ahora que respuesta, lo que quieran, comentario. Un comentario, perdón. Es que me estaba yo acordando de una frase oyéndote y viendo los números del dossier del examen. Y viene una de las tantas personas que están aquí, a Uva, de Aragón, a Galvez, a Luis de la Paz, y bueno, y en este caso a ti, una frase del examen que no es del examen ya proscrito, sino del examen de los años 50, que decía: ofrecemos el único método, estoy citando de memoria, no es la palabra método, ofrecemos el único modo para operar en nuestras circunstancias. Y viene la frase que quizás ustedes recuerden: el rasguño en la piedra. El rasguño en la piedra. Parece una frase de Rodó o así. Pero bueno, el rasguño en la piedra, eso es de alguna manera la labor que tú estás haciendo. Es la gota de agua. La gota de agua. Es la gota de agua, el rasguño, exacto. Es el rasguño en la piedra, y de verdad que bueno, hay que felicitarte por el trabajo ese enorme que estás haciendo, como el de la otra esquina de las palabras, como puede ser el de Luis de la Paz en Tertulia, la zona linda esa de allá abajo. Sí, señor. Sí, señor. Cuba en FIU cuando estaba allá. En fin, y me imagino que casi todos aquí tengan alguna anécdota, estoy citando 2 o 3 nada más, pero el rasguño en la piedra, de eso se trata, ¿no? El rasguño en la piedra, y deben estar todos ustedes muy orgullosos de esa labor. De que todos estamos rasguñando, ¿no? Felicitaciones. Y mira que rasguña, hay una lista detrás de futuros. Por cierto, el próximo dossier que ya estamos trabajando en él es el que corresponde a Carlos Victoria. Carlos Victoria. Y los trabajos son que tenemos son magníficos, y además tenemos que agradecerle a Luis y a José Abreu, que nos han facilitado incluso fotos
de Carlos que no teníamos, ¿no? Entonces, para enriquecer eso, además hay un trabajo de Luis, etcétera, etcétera. Es que ese va a ser el próximo número. Matías, tú... Hablando de fotos, no sé si está esa. Ajá. No está. No, Esta es cuando nos conocimos aproximadamente, como ustedes sabrán, no ha cambiado en lo más mínimo. Mira, yo no tengo barba. ¿Tú tienes esa? Naturalmente. Esa barba, no tengo barba ahí. Eso era cuando yo estaba de profesor en la Universidad de Wisconsin. pero Sí. esa debes dármela a mí, porque yo soy el archivo, así es que... No, pero él para qué, si él tiene el espejo. Él tiene el espejo, yo no. Esta foto es de cuando nosotros, de la época en que nos conocimos, hace casi medio siglo, que creo que fue en Madrid, cuando ustedes estaban preparando este libro, que es muy importante para mí, porque es el Teatro Selecto Hispanoamericano del año 71, Son 3 tomos, sí. y tiene mucho significado porque, bueno, se inició nuestra amistad que ha durado, obviamente, medio siglo. Es el 71, pero posiblemente sostuvimos alguna correspondencia con anterioridad al encuentro que tuvo lugar en Madrid, tomando una tacita de café con Pepe Carpenter. Y yo creo que tenía mucho que ver con la publicación de este libro, que tiene mucha importancia, no solo para mí, sino por el significado. Es una antología de dramaturgos hispanoamericanos, y en ese periodo, en puro éxito, auge del castrismo, estar en una antología con estos otros dramaturgos incluidos mayormente de izquierda, y yo estaba de intruso fue una selección para mí muy importante, y es un libro dificilísimo de conseguir actualmente. Yo tengo, si alguien quiere, yo puedo vender alguno. Así que nos conocemos de hace unos cuantos años. En el año 2006 organizamos con Yara y Levia Barona un congreso martiano, y la amistad fue tan sólida que no nos peleamos. Después, Y hubo problemas durante aquello. cosas raras. Problemas. Mis vínculos con Orlando no son... bueno, está la poesía naturalmente. Bueno, no es exageración decir que está entre los, yo diría, entre los grandes poetas cubanos de aquí, del exilio, y entre los 10 primeros cubanos, por lo menos, del exilio, para no entrar en lío con nadie, pongo 10, pero son poetas extraordinarios, con un sentido, yo esto no lo digo por amistad, sí, y porque además no soy especialista en lírica, aunque a veces me atrevo a decir algo. Allá es la que más se interesa por la lírica, pero esa cuestión de la selección de cada palabra, de trabajar el poema, es lo que lo distingue del acto de coger una línea, dividirla en dos y tener un poema. Esa minuciosa trabajo que he realizado durante todos estos años. Realmente es un honor estar aquí, un honor que Rolando siga la tarea que estaba también como editor realizando Rolando de aquella época. Así que hay una línea de continuidad en el trabajo por la cultura cubana y en el trabajo editorial que se prosigue de una generación, de un grupo al otro, vamos a decirlo así, en el exilio. Además ha estado interesado, aunque Orlando no ha trabajado
mucho en el teatro. Si tiene una obra importante, la visita de la época exacta en que yo empecé a interesarme en el teatro, en el terreno del teatro del absurdo, que no es una obra insignificante, que es una obra de considerable importancia dentro del movimiento de la dramaturgia cubana y actual, muy actual, ahora todavía, pero en aquella época naturalmente porque correspondía. Es un gran actor, además, siempre ha colaborado con el teatro, siempre ha ayudado mucho en lecturas dramáticas en la comunidad, que realmente creo que ha disfrutado también hacerlo. Así que para nosotros es un gusto estar aquí para allá y para mí en este acto y en este trabajo que viene realizando. Bueno, gracias, Matías. Hablando de... Yo quiero felicitarte por ser la labor que tú y Kurt realizan con esta serie, que es muy importante. Cada número que sale uno se da cuenta del alcance y la trascendencia que tiene esta serie de los cuadernos monográficos, porque resume en unas pocas páginas, 50, 60 páginas, la vida del invitado para el dossier, con gráfica, con textos propios y con textos y evaluaciones de otras personas. Es un documento que si se logra mantener durante un tiempo, ya de hecho lo es, mantener esa serie es de consulta, es una revista de consulta inevitable para cualquier investigador que esté haciendo un trabajo serio sobre un autor determinado. Me parece muy bien, me gustó que la presentación del dossier se deviniera en una lectura poética. Y tengo una pregunta para ti, Orlando. Los números anteriores, los 5 anteriores, la portada es una foto del autor. ¿Para Orlando o para Rolando? Para ti. Ya. Oh, déjame aclarar. No, es que dijiste Orlando. Pero yo se ve que no era de ti. Bueno, Rolando. Sí, es que Matías me ha confundido con Rolando. Es una metátesis. La pregunta es, los números anteriores tenían en la portada una foto del autor, sí. En este caso una caricatura. Sí. ¿Es un cambio que ha querido darle? Sí, no, es decir, buscamos que todos los números tengan una cierta consistencia, pero al mismo tiempo que cada número sea, si te fijas, por ejemplo, la de Zoé Valdés es muy diferente de la de Matías, que es un retrato muy serio, muy, ¿sabes? Un señor que está ahí como así inspirado, no sé, y la de Julio Matas, por ejemplo, es una fotografía totalmente diferente, es decir, pero sí tienes razón, aquí fue tomada por una fotógrafa. sí, es muy buena foto, es muy buena foto, Él vio esta caricatura que yo le enseñé de Rosañada y le gustó, sí. Y dice, esa puede ser para serie. Bueno, sí, tómala. Eso es un documento también de la Claro. Es de Rosañada, claro, muy bueno. De los grandes caricaturistas. Y es muy buena, además. Sí, a ver, José y después Hugo. Sí. Bueno, realmente te hablar porque tengo la gran perspectiva, pero fundamentalmente felicitar a Rolando y a Kurt por el hermoso trabajo que están haciendo. Y yo veo la grandeza de este trabajo en la actualidad cuando pienso que no hay prácticamente testimonios, ni grabados, ni fotografías, ni dossier de nada de los que nos han antecedido, como Lidia Cabrera, Lino Novascapo, Agustín Acosta, Levín Marreiro. No hay prácticamente nada de esas personas. Mirando ese vacío tan grande que tenemos, que ya hemos perdido prácticamente, pienso que la labor que ustedes están haciendo ahora de hacer que no todo se pierda, me parece sencillamente satisfactorio. Gracias. Y más cuando lo hacen sin apoyo de nada, con su dinero. Sí. Sí, bueno, honestamente, gracias a Luis, a ti, a todos los demás que han... a mí me siento muy honrado que ustedes digan esas cosas, pero honestamente para mí es... ¿qué otra cosa puedo hacer? ¿Qué menos puedo hacer?
realmente, sobre todo porque ante la catástrofe que significa la ¿cómo pérdida que puedes de la hacer? cultura Tú eres un gran cubana. escritor. Bueno, aparte de eso, Tú puedes hacer tu obra, sí, que la claro, estás haciendo claro, también, tú eres muy claro, buen escritor. Claro, pero es que uno no vive en una burbuja, y es que, aunque nos lo creemos muchas veces, y ese es parte del problema de nosotros los cubanos, que somos muy individualistas. Eso nos viene de España, obviamente. Vivimos en una especie de burbuja. O de Argentina. Y bueno, a los argentinos les viene de España también, obviamente. De verdad se le viene al galgo. Pero, es decir, es un poco como tratar yo muchas veces me frustro, y eso estoy seguro que les pasa y les ha pasado a todos los aquí presentes, frente a ese ninguneo de que somos víctimas. Y además un ninguneo que ha durado más que ningún otro ninguneo, porque incluso los españoles, los españoles exiliados, tuvieron su momento, pero las aguas volvieron de un modo u otro a su nivel. En el caso nuestro no solo no han vuelto, sino que no van a volver. Por lo menos en vida nosotros. En vida nuestra al menos. Y por lo que va llegando de Cuba, y lo digo porque tengo familia cercana, muchos de ustedes lo saben, lo que puedo decir, y no estoy siendo ni pesimista ni derrotista, porque si no, no hiciera esto, pero es como una manera de decir, bueno, en lugar de lamentarme y de darme golpes contra la pared y todo eso, que me los doy también, pues lo menos que puede hacer uno es decir, pero si yo estoy rodeado de gente, de mi gente que ha hecho y que sigue haciendo una labor, y cuando digo mi gente, voy a decir aquí, voy a hacer una declaración que quizás no sea ni siquiera cautelosa, ni cauta, ni nada de eso, pero es decir, en este dossier van a ir las personas que han hecho obra independientemente de que sean mis amigos o no. Por supuesto, no voy a excluir a mis amigos, porque sean mis amigos, pero no está dedicada a mis amigos. Aquí hay todo tipo de personas que han hecho todo tipo de cosas. Y eso yo creo que es importante, porque la cultura no está hecha solamente de los amigos de uno, ni de los enemigos de uno, sino la cultura está hecha de todas esas facetas. Y eso justamente es lo que ha hecho el castrismo con nosotros. Es decir, nos ha puesto a unos contra otros, nos ha ido usando como peones para eliminar a otros, etcétera, etcétera. Y eso es lo que nosotros no podemos hacer, porque eso sería seguir haciéndole el juego al castrismo. Entonces yo creo que eso es importante, y por eso, así es que realmente yo le veo mucho mérito a lo que hacemos desde un punto de vista objetivo, pero por otra parte no me atribuyo a mí mucho, yo más mérito le atribuyo a aquel que sin comerla ni beberla, a veces él está en su flauta o en su tai chi o en otra cosa, y sin embargo, digo, óyeme, pero mira, espérate, hay que hacer esto. Y tenemos, por ejemplo, otro amigo que se ocupaba de las ilustraciones y todo eso, un colombiano, pero desde hace 4 años quizás, por razones personales él no puede hacerlo. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues tuvimos que aprender nosotros a hacer esto. Entonces, ¿Ustedes mismos son los que lo... Sí. Nosotros lo único que no hacemos es imprimirlo. Nosotros somos... Claro, invitamos generalmente, aquí está también Juan, que hizo su labor en uno de los números. Es decir, generalmente invitamos a una persona que sea la que organice, que incorpore, etc. Y le damos libertad de acción. Ahora mismo, para el número de Carlos, la persona que se ocupa es una licenciada de Camagüey que vive aquí ahora, hace unos años, y que fue amiga personal de Carlos. Ella ha tenido libertad de acción. La única objeción, y lo voy a hacer así, decir abiertamente, la única objeción que yo pongo es que ahí no puede aparecer ningún trabajo de una persona que haga la defensa del castrismo, ni velada ni descubiertamente, porque yo no voy a pagar para eso, y tampoco voy a consentir que, después de haber sido víctima de ese sistema, que haya alguien que tenga el descaro de publicar en esta revista y de decir que si lo negro es blanco y si lo blanco es negro. No. Es decir, cualquier punto de vista excepto la defensa de ese sistema, o que venga a decirme que, por ejemplo, que Carlos Victoria, y por eso rechacé yo personalmente un trabajo y le dije a la persona, mira, este trabajo yo no lo acepto, tú le dices a la persona que no eres tú, que soy yo. Un trabajo donde prácticamente lo que hacía era decir que, bueno, que Carlos Victoria, como era un inadaptado y que no sé qué, y que esto y que lo otro, pues
simplemente se buscó los problemas que se buscó. Es decir, que bueno, que hubo intolerancia, pero que esto, que lo otro. No, a mí no me vengas con eso. Se acabó, esa persona no tiene cabida ahí. Y eso, bueno, eso me puede acusar cualquiera de censor. Bueno, claro, un editor es un censor también. Así es que, pero ese es el único tipo de censura que impongo. Así es que, Hugo, que tú tenías. Yo quiero sumarme a los agradecimientos. En realidad no conocía esta labor de La Gota de Agua, me da mucha alegría. Yo creo que de distintas maneras muchos hemos tenido esa preocupación por dejar constancia de la historia del exilio, hablando de las personas que, como Lidia Cabrera y eso, que no están. Yo tengo un libro que se llama Morir de Exilio, que es precisamente de personas que han muerto fuera de Cuba, y que tengo fotografías, y algo sobre Lidia Cabrera, y una foto de Enrique Labrador y de muchos otros. ¿Y está publicado ese libro? Sí, como Sí. Eso sería a grabación. No, claro, en FIU hubo un programa que hizo Miguel González Pando de historia oral, y están allí los archivos de muchas, por ejemplo, hay horas con Gastón Vaquero, con Eugenio Florit. Yo hice algunas con Orlando, con Rosardi, con Rita, que también están en la universidad. Ahora me hizo pensar que les voy a pedir a ver si ponen algunas en YouTube. De esas grabaciones. Tú que mencionas eso, nosotros hemos hablado de una película excelente de González Pando, con ese programa, sí, de FIU, pero ellos ni siquiera, yo les escribí y ni siquiera me contestaron. Entonces buscándola, porque además eso está en video, y es decir, en un formato ya. Entonces, el otro día descubrí, y me alegro de que Galvez esté aquí en parte por eso, porque descubrí que esta biblioteca donde tú trabajas la tiene, y yo quisiera de alguna manera poder conseguirla, a ver si logramos pasarla a otro formato. Ok, te encargo de eso. Porque eso... Sí, pero no Interstate. No Interstate, y además sería mucho mejor hacer algo así, porque te das cuenta, porque además es un medio que si se deteriora, en fin, no. Pero además es muy curioso, porque volviendo a lo que decían, creo que era Abreu, incluso ahí... Hay de Lidia Cabrera también entrevistas. Sí, González Pando lo hace, pero eso es a lo que voy, es decir, que ya ahí en ese momento estaban muy viejecitos todos. Y, por ejemplo, creo que el más lúcido era justamente Márquez Sterling. Creo que es el más lúcido, pero ya los otros estaban, y Vaquero todavía. Sí, pero todavía están. Pero ya Lidia hablaba boberías, hablando en plata, ¿no? Estaba, y es una pena, porque ya era una señora que ya ella no coordina. Que su cumpleaños era el 20 de mayo. Sí. Que Estrada Palma le decía que las celebraciones eran... Y que ella se lo había creído. Sí, pero... Y habla de que los cubanos, como los españoles, tienen la cosa de mucho énfasis. Sí, dice algunas cosas, pero yo recuerdo haber hablado con ella una sola vez, años antes, y las cosas que oí en aquella conversación no se me han olvidado, ¿no? Es decir, es una cosa así que tú dices, pero esta señora, ¿no? ¿Cómo es posible que...? Es decir, qué estupidez la de un sistema, la de un régimen político, social, que prescinde de todas estas personas, ¿no? De personas como Lidia, por ejemplo. La Universidad de Miami está haciendo entrevistas, también hay un website en que hay entrevistas de mucha gente, gracias a Wens muchas de estas cosas se están grabando. Todo Julio Torino hizo algo, también está haciendo algo. Todo lo que se haga para preservar la cultura, que hablamos como del exilio, pero que en realidad es parte de la cultura cubana. Hombre, por supuesto. Y tenemos que pensar cómo todos nosotros crecimos leyendo a los autores del siglo XIX. Muchas veces yo me creía que las playas de Pilar eran las de Varadero, las de Guanabo, y que Pilar estaba ahí con Alberto el Militar y con el área de la Francesa, y fue ya bien grande que me di cuenta que eran las playas de Long Island y que Pilar no estaba en Cuba. Entonces, bueno, pues las aguas no lo veremos, pero tomarán su nivel. Sí. Yo tuve también un programa de entrevistas, lo sabe Jorge Río Pedre, en Radio Martí, en Televisión Martí. Es decir que Jorge está ahí, sí. ¿Te acuerdas? Tenía un programa que se llamaba, yo entrevistaba, que se llamaba un programa En Diálogo, y en Televisión Martí salía, hicimos algunas...
una serie grande que se llamaba Salía para Cuba. Y la primera persona que hizo la entrevista fue Matías. En Televisión Martí, ¿te acuerdas? En Washington hicimos una entrevista contigo en un programa que era muy bueno. Un programa bueno, no era... Sí. Hasta los vídeos. Porque a mí, la que tú me hiciste a mí con... Sí. Que era en vídeo, ¿no? Sí. En Cuba la pudieron. Se vieron. Y entonces ahí se hizo una serie de entrevistas que, por cierto, no sé cómo sería porque hubo tal zafarrancho, ¿te acuerdas? Que muchas cosas, bueno, en fin, hablar de Radio Martí. Bueno, yo quisiera decir algo ahí al respecto antes de terminar. Lo que Hugo hablaba de los videos, de esas grabaciones que están en la colección de FIU, sé también que hay en la colección cubana. Yo creo que si es posible, no sé qué contacto tú tendrás, eso hay que proyectarlo para que las nuevas generaciones lo vean. Yo ofrezco mi tertulia, por lo menos de los 11 meses que llevaba la tertulia, vamos a utilizar 3 meses a lo largo del año para proyectar un video que sea de los que hizo Pando. Yo no sé si se puede tener acceso, pero yo creo que es fundamental hacer eso para que las nuevas generaciones entren en contacto con aquellas personas que nos precedieron. Verlo y quizás con discusión después. Claro. Seguro, claro, que es muy bueno. Ver algo y discutir el asunto que se trata allí. Sí. Antes de ya de callarme. Yo nunca había hablado a la por ejemplo, ni a Lino lo hacemos, tampoco lo vi, a Agustín Acosta lo vi, a Levi Marrero lo vi. Y soy ya... A Levi Marrero está grabado, nosotros no. Levi Marrero sí está grabado en FIU. Los demás. Eso mismo de Gastón, por favor. Y Gastón exacto, está grabado. exacto. Antes de ya me callo, pero quiero decir una cosa hablando. Lo que hablaste que tú no escribías novelas y que las novelas estaban de moda y la poesía, como si fuera la Cenicienta. La poesía es lo que es siempre, es mucho. Para mí, ser poeta es algo como, no sé, como ser mago. Yo creo que yo soy una escritora que ha escrito poesía, pero yo no soy poeta. Tú eres poeta. Y como dice, de los 10 mejores porque no me gusta el superlativo, no voy a decir el mejor, pero siempre entre los mejores del siglo XX, cubanos de aquí y de allá. Y eso queda para siempre, Orlando. No importa que la lea poca gente. Pero él se tiene que quejar, porque si no, imagínate, se tiene que quejar. Pero, óyeme, por no escribir novelas. Porque de vez en cuando el bichito de ser importante y de que la gente te toma fotografía como así y sales en la revista y digo, entonces el poeta siempre hay que decir, yo tengo que decir, soy poeta, con perdón. Un poco así, con perdón. Prácticamente, es verdad, no, parece que sí, siempre tenemos que decir sí, la poesía, pero sin embargo, no hay nadie que, por ejemplo, no es el siglo XIX, donde los poetas se las hacían embajadores o cónsules. Ahora no hacen a un pobre poeta cónsul de nada. En este momento, los poetas hay que pedir con perdón. Es decir, que era y había importancia, fulano tal es poeta. Parece que cuando yo soy poeta hay que decir, ¿no? Además, otra cosa que me decía Pepe Prats, ¿cómo es el artículo tuyo sobre los poetas? No quieres decir. Bueno, nada. Poetas a 2 por medio. Es decir, que esa es otra cosa, ese es otro acento. Y eso hay que decirlo de verdad. Das una patada aquí y salen 20.000 poetas y todo el mundo dice que es poeta. Entonces, acuérdate de Gloria Fuertes. Acuérdate de Gloria Fuertes. Lo sé, que Gloria Fuertes y yo estuvimos, por cierto, en Málaga, los dos, que después que ella leyó sus cosas maravillosas, yo tengo libros de ella dedicados a mí, cartas de ella. De Gloria Fuertes yo me quedé frío porque es una señora, Gloria Fuertes era estupenda. Era muy fuerte. Maravilloso, era fuerte, era tremendo. La voz que tenía así rajada, era maravillosa. Y yo tengo poemas dedicados a ella, ¿no? Pero resulta que efectivamente no se lee y no se aprecia, no se le da el aprecio que debe tener. Son los otros los que salen en todos los periódicos y las cosas. Los poetas, pues un poco tenemos que... Y de vez en cuando dicen, no me importa, pero sí me importa. De vez en cuando dicen, no, me importa, sí, me importa.
Y eso es lo que, efectivamente, eso es lo que, lo digo, es verdad. ¿Qué voy a decir? Les pasa a los novelistas, les pasa a los cuentistas también. Ahora es peor, porque Bueno. si no es la poesía sola. Las novelas son muy, porque las novelas malas, las buenas tienen muy poco éxito. Entonces imagínate, No es solamente la poesía. con la música igual, con todo. Ya, pero no lo dejen que se queje más. No lo dejen que se queje más. Además no es cierto, no es cierto. Bueno, nada. Pues sí, Muchas gracias a todos por estar aquí, a todos los amigos. Gracias. Si no te quejas, no eres poeta. ¿Verdad?